Muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a nuestra 19ª sesión de Matemática 2, correspondientes al bloque de temáticas de probabilidades. Comencemos. Bien, en esta 19ª sesión de Matemática 2, correspondientes a probabilidades, vamos a abarcar la probabilidad clásica. Esta probabilidad va a ser clásica y la vamos a trabajar de la siguiente forma, debido a que en el examen de admisión solamente se trabaja ese tipo. Entonces, como hacemos con esta probabilidad, vamos a mirar la descripción en primer lugar. La descripción en general es la siguiente: es una oportunidad. Podríamos definir la probabilidad como una oportunidad de que algún suceso ocurra o de qué tan posible es que algún evento ocurra. Entonces, vamos a tener en cuenta eso siempre. Vamos a mirar en este caso algunos ejemplos de probabilidad, la cual se puede expresar de distintas formas. Si un suceso puede ocurrir, si tenemos toda seguridad de que puede ocurrir ese suceso, entonces vamos a considerar que en este caso es el siguiente: está a este lado derecho. Y si es imposible, lo vamos a colocar aquí en este lado izquierdo. Si podemos considerar que ese suceso puede que ocurra o puede que no ocurra, lo vamos a colocar en la mitad de esta línea. Ya más adelante vamos a observar por qué esta línea. Ahora bien, si está entre la mitad y la parte segura, podremos indicar que es probable ese suceso. Y si está entre la mitad de que es imposible y la mitad y que es improbable. O sea, todo este rango es improbable y todo este rango es probable. ¿Qué quiere decir esto? Significa que yo una probabilidad la puedo expresar de distintas formas. La puedo expresar de forma tanto numérica, como una fracción, como un entero positivo, o la puedo expresar en este caso como un porcentaje. Si el suceso es seguro, significa que es un 1. Si el suceso es imposible, significa que es un 0. Si el suceso significa que es mitad y mitad, significa que es un medio. En el área probable podríamos tener un 4 quintos, o sea, números mayores a un medio, pero menores que 1. Y si es improbable, para números que son menores que un medio, pero mayores que 0. Por ejemplo, la probabilidad de obtener un 1 al lanzar un dado, un sexto. Entonces, este se puede expresar de distintas formas, en este caso numéricamente, pero también como porcentajes. Seguro sería un 100%, mitad y mitad de que ocurra o que no ocurra un 50%, y que sea imposible un 0%. Entonces ya las demás probabilidades con porcentajes habría que hacer la conversión numérica con una ecuación de primer grado. Vamos a mirar ahora este ejemplo que habíamos trabajado anteriormente, pero en una línea de tiempo, en una línea de probabilidades. Entonces, de nuevo, es importante y reiterativo recalcar que es 0 y es 1, en este caso 1 cuando ocurre, 0 cuando no ocurre, cuando es probable que ocurra o que no ocurra un medio, bueno, y en ese rango los valores fraccionarios que se puedan obtener. Significa que es imposible cuando es 0 y seguro cuando es 1. Vamos a mirar qué conclusiones se pueden hallar de aquí. Una es que la probabilidad nunca tiene un valor mayor a 1, y la otra es que la probabilidad nunca tiene un valor menor a 0. ¿Qué significa esto? Que al tener en cuenta estas dos conclusiones, podemos afirmar que en ese rango de probabilidades podría ser menor o igual que 1 o mayor o igual que 0. Es decir, no puede haber una probabilidad que sea 1,1, 1,2, 1,00007 porque es mayor a 1, o una que sea menos 5,2 o menos 5, menos 1, menos 3, pues porque es una probabilidad menor que 0. O sea, la probabilidad en este caso es positiva y está en ese intervalo, menor o igual que 1 y mayor o igual que 0. Muy importante a la hora de trabajar probabilidades. Ahora bien, vamos a trabajar los experimentos, espacios y sucesos para comprender distintos problemas de probabilidades de tipo unal. El experimento aleatorio: es importante trabajar con los experimentos aleatorios debido a que en el examen de admisión se trabajan estos experimentos. Son experimentos que no se pueden predecir previamente, ese resultado no lo puedo deducir de una vez. Y un ejemplo de esto sería el lanzamiento de dos dados. Entonces, ¿qué probabilidad hay de que al lanzar los dos dados obtenga un 1 y un 5? O que obtenga dos números y que la suma sea par, o que la resta entre esos dos números sea un número primo. Bueno, ese es un experimento aleatorio. El espacio muestral pues son todos los posibles resultados que yo pueda obtener de ese experimento aleatorio, como les había indicado. Por ejemplo, al lanzar un dado, la probabilidad de obtener un 2 o un 3 o un 4, ese es el espacio muestral. Y además también podría obtener un suceso. Este suceso pues son la derivación de esos espacios muestrales, que pueden ser varios, o sea, no es único. Probabilidad de obtener un 2 al lanzar un dado, obtener un 4, obtener un 3, obtener un 1, un 6, un 5. Y estos sucesos hay dos tipos: uno que es un suceso seguro, pues en este caso que ocurra, y un suceso imposible, o sea, que no ocurra. Un ejemplo de un suceso seguro es que yo obtenga un valor menor que 4 al lanzar un solo dado. Importante, un solo dado.
Ese sería un ejemplo. O también podría ser otro ejemplo, obtener un número menor que 7. Para un suceso imposible podría ser obtener un número mayor que 8, o obtener un 9, o obtener un número mayor que 6, porque al lanzamiento de los dados solamente están los números del 1 al 6. Bueno, aquí es importante recalcar que alguien podría indicar que este podría ser un suceso imposible, porque un número menor que 7 es un 0, o un -1 y un -2, y en efecto aritméticamente tiene razón, pero como estamos analizando el dado, y ese dado tiene 6 elementos, tiene 6 caras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues en este caso no puedo trabajar con valores ni negativos ni cero porque el dado no lo tiene. Si hubiera un dado que tuviese aquí, un ejemplo, letras o números, -2 en cada carita, -3, pues en ese caso sí los podría trabajar. Pero en este caso es muy importante que observen con qué estoy trabajando y cuál es la configuración que tiene ese elemento. Entonces en este caso no. Además de ello vamos a mirar de la regla de Laplace, algo que es muy importante. Se debe a Pierre-Simon Laplace, es un matemático, astrónomo y físico francés. En 1812, en su teoría analítica de probabilidades, bueno, descubrió algo que es muy importante, fue muy creativo y una relación en probabilidades. Y en este caso es la probabilidad A, ya vamos a indicar qué significa, en el cual los casos favorables a A está relacionado con el total de casos posibles. ¿Qué significa en este caso cada elemento? P me indica la probabilidad, A es el suceso. O sea, P en función de A me indica la probabilidad de que ocurra ese suceso, y esa probabilidad depende del número de casos favorables a, o sea, a ese suceso, y el total de casos posibles. Entonces, es importante también recordar que esa probabilidad está en un intervalo, menor o igual que 1 y mayor o igual que 0. Aquí hay algo importante que indicar, y es que esta probabilidad no es única, esta probabilidad no es general, esta probabilidad en general sucede de una consecuencia, es de considerar casos posibles. Sucede ese resultado y no se puede considerar de una forma como tal y que yo pueda trabajar siempre. En el examen de admisión la van a trabajar, esta regla de Laplace, pero en la vida real no significa que se trabaja, pues porque es consecuencia de suponer que todos los resultados son igualmente probables. Pero hay muchos otros tipos de probabilidades. Vamos a mirar ahora unos ejemplos de probabilidades, importante que recuerden eso, ¿no? Vamos a mirar unos ejemplos de probabilidades, vamos a mirar dos ejemplos, vamos a mirar aplicaciones de la regla de Laplace, vamos a mirar un ejemplo. Al lanzar un dado y considerando el suceso a obtener un 3 se tiene que... Entonces, bueno, vamos a mirar en este caso, aplicando la regla de Laplace, recuerden que depende del número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Vamos a mirar el suceso, en este es de obtener un 3. ¿Cuántos elementos tengo en este caso? 1, porque solamente hay un 3 al lanzar un solo dado. Y el número de casos posibles son 6. ¿Por qué 6? Porque hay 6 números, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De acuerdo a la regla de Laplace nos damos cuenta que el número de casos favorables es 1, el total de casos posibles es 6, por tanto la probabilidad es de un sexto. Y cumple, no es negativa, no es mayor que 1 y está en ese rango de 0 y 1. Bueno, vamos a mirar otro ejemplo de aplicaciones de regla de Laplace. Disponente de la siguiente ruleta de hallar. Bueno, aquí tenemos la ruleta. Nos damos cuenta que en el primer cuadrante tenemos 1 y 2, en el segundo 8 y 7, en el tercero 6 y 5 y en el cuarto 4 y 3. Recuerden en análisis de imagen cuando trabajamos con cuadrantes. Ahora bien, lo que nos están solicitando es lo siguiente: probabilidad de obtener un número par, probabilidad de obtener un número primo, probabilidad de obtener el número 5 o superior y probabilidad de obtener el número 7. Vamos a mirar la probabilidad de obtener un número par. Pues en este caso nos damos cuenta que acá hay varios números pares, un 2, un 4, un 6 o un 8. O sea, el número de casos favorables es 4 y el número de casos posibles es 8. ¿Por qué 8? Pues porque hay 8 números, en este caso 4 octavos. ¿Y cuánto es 4 dividido entre 8? Un medio. Esa sería la probabilidad de obtener un número par, un medio. Ahora observemos la probabilidad de obtener un número primo. Vamos a observar cuántos números primos hay en la ruleta: el 2, el 3, el 5 y el 7. Hay 4 números primos, es el número de casos favorables, y el número de casos posibles en este caso es 8. Por tanto, nos damos cuenta que es, al dividirlo, un medio. Vamos a mirar la probabilidad de obtener el número 5 o superior. Relevante que ustedes comprendan la diferencia en que tenga uno con una tilde y uno sin tilde. Cuando tiene la tilde significa que voy a tomar ambos, o sea, el número 5 y los superiores. ¿Y qué significa cuando no lo tiene? Significa que o tomo el número 5 o tomo los superiores, pero no ambos. Importante en el examen de admisión. En este caso nos damos cuenta que puedo tomar el 5 y los superiores, 5, 6, 7, 8. De nuevo, 4 elementos para el casos favorables y casos posibles 8, o sea, 4 octavos, obtengo un medio. Por último, la probabilidad de obtener el número 7. En este caso nos damos cuenta que solamente hay un 7, 1. Entonces el número de casos favorables en este caso es 1 y el número de casos posibles es 8, 1 octavo. Espero que con las herramientas que trabajamos el día de hoy
tengan elementos suficientes para abordar ejercicios de tipo UNAL. Entonces yo espero que ustedes continúen trabajando y que tengan un excelente día.